Hao, bienvenidas, bienvenidas a este sexto episodio acerca de la historia de recepción del I Ching fuera de los países de Asia, es decir, o, dicho de otra manera, dentro de los países europeos o americanos. En el episodio de hoy, lo que vamos a recorrer son versiones. Versiones que las vamos a dividir en dos episodios, el 6 y el 7. Y como les habíamos anticipado en un video anterior, el episodio 8 y el último estará destinado a las traducciones y las versiones del I Ching al español. Entonces, hoy comencemos a ver versiones del I Ching. Tendríamos que hacer una primera distinción entre traducción y versión, que no es lo mismo. Cuando hablamos de traducción, estamos pensando en un texto realizado directamente del texto chino a una lengua flexiva, es decir, a una lengua europea. ¿Mm? Una lengua de tipo flexiva, es decir, no de tipo, por ejemplo, aislante, como puede ser el chino u otras lenguas asiáticas, como puede ser el coreano, el japonés, etcétera. Entonces, eso es una traducción, ¿sí? Está realizado directamente del chino a una lengua flexiva, es decir, europea. En cambio, vamos a entender por versión un texto que se basa en una traducción preexistente, toma alguna de las traducciones existentes, algunas de las europeas o americanas, y ofrece, lo ordena de determinada manera y además propicia una interpretación, una hermenéutica de acuerdo a algunos parámetros que pueden ser más filosóficos, más culturales, más estilísticos, más artísticos, etc. Hay una gran cantidad de versiones disponibles, como sabrán, la mayoría aparecida por cuestiones comerciales, de mercado, oportunistas, que no tienen ningún rigor ni filológico, ni sinológico, ni académico. Por eso vamos a considerar de esa gran masa aquellas que posean algún mérito, sea en el plano literario, en el filosófico, en el oracular, o presenten alguna peculiaridad, alguna singularidad, alguna innovación también. La primera versión a la que nos vamos a remontar, digna de mención, es la de Joseph Murphy. Bueno, Murphy ya hace varias décadas que falleció. Joseph Murphy proviene de la religión, es decir, es un ministro de iglesia, particularmente de una división, ¿no?, de la iglesia protestante, que es la iglesia de la ciencia divina. Es una iglesia orientada a lo carismático, o mejor dicho, al trabajo de curación a través de la oración. Murphy formó parte de lo que se conoció como el movimiento del nuevo pensamiento, que no es la New Age, es otro movimiento, es un movimiento más orientado a lo que se conoce como autoayuda y trabaja mucho con la idea de autosugestión. Eh, a ese movimiento, por ejemplo, pertenecen escritores dentro de esa literatura, a veces un poco problemática de definir en cuanto a sus contenidos, pero esto, ¿no?, en la literatura de autoayuda. Por ejemplo, a Wayne Dyer, autor, por ejemplo, de Tus zonas erróneas, pertenece, ¿no?, mucho más contemporáneamente a esta escuela del nuevo pensamiento. En el caso de Joseph Murphy, él estuvo un tiempo en la India, fue investigador del Andhra Research University, así que tiene conocimiento también de primera mano de las culturas, en este caso la cultura de la India, y él va a versionar el I Ching, tomando como base la traducción de Wilhelm Baines, con este título, ¿no? Secrets of the I Ching. El libro se publica en 1970, como les decía, sigue la traducción de Wilhelm Baines, que es la más leída en el mundo anglófono. O sea, ya saben, ¿no? Esto lo hemos visto en un episodio anterior, la traducción al inglés a su vez de la traducción alemana del original chino de Wilhelm. Entonces, en base a esta traducción, él versiona el I Ching, y es un I Ching que va a tener esta impronta de acuerdo a su matriz de pensamiento, a su matriz cultural, a su hermenéutica. En este episodio vamos a tomar
de referencia un QA específico, un hexagrama específico, que es el que tienen en pantalla. No sé si lo reconocen. Este es el título, sería, no el nombre, ¿no? El what's, o sea, el nombre que llevan los QA. Deténganse unos segundos o si quieren pausen y miren qué lindo sinograma, qué lindo los trazos. Está hecho con tinta y pincel. Lamentablemente no lo pinté yo. Bien que me gustaría tener esta caligrafía, pero no, lejos está mi caligrafía de tener este nivel. Fíjense qué hermoso, ¿no? Qué hermoso sinograma. Estamos hablando de nada más y nada menos que del hexagrama 53 Chien. ¿Sí? Entonces lo vamos a tomar de referencia para comparar las diferentes versiones. En el caso de la de Murphy, como pueden ver, toma el texto que decíamos, allí tienen el título, una traducción, es directamente el texto de Wilhelm Bain, ¿sí? Pero lo singular es lo siguiente. Fíjense que está dividido lo mismo, ¿no? Juicio, imágenes y líneas. Y lo singular, por eso está versionado, es que no toma el texto tal cual, sino, como pueden ver por las flechas, que toma la sentencia o el juicio y siempre la introduce con alguna cita del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. En este caso, fíjense, el juicio con una cita de Corintios 1, la imagen con una cintia de Revelation, o sea, Apocalipsis en griego, esto es Apocalipsis, ¿no? Revelación. Fíjense las líneas, la línea uno con una cita de Isaías, la línea 2 con una cita de Lucas, y luego él hace su propia intervención, su propia versión. Fíjense que aquí dice, ¿no? El matrimonio entre Lichín y la Biblia tiene más que un significado. En fin, va a ser una interpretación, una hermenéutica acorde entonces a su formación, en este caso en la religión judeocristiana del clásico chino. El texto está traducido al español, se puede conseguir traducido también. Lo edita Obelisco con el mismo título, Los secretos de Lichín, por si les interesa. Aquí tiene un texto bastante singular, por cierto. Continuando, tenemos este otro texto que se publica en 1976. Es un libro bastante amplio en sus dimensiones, imágenes del cambio, que como pueden leer allí, son pinturas que un artista plástico hizo sobre Lichín, comentados por otro, un especialista en arte. En este caso, en el libro vamos a encontrar 64 pinturas, más una sexagésima quinta, es decir, va a haber 65 pinturas que fueron realizadas entre el año 1966 y 1970 justamente por Terry Miller, que era artista plástico. Terry Miller fallece, entonces Hale Thatcher, que es quien publica el libro, va hacia el atelier, hacia el taller de Terry Miller, encuentra estas pinturas, ¿no? Que tienen su dimensión, él las fotografía y arma este libro. La estructura del libro es la siguiente. Las pinturas, por cierto, son muy hermosas, son muy sugestivas, son todas pinturas paisajísticas, naturalistas, muy evocadoras de lo que es la cosmovisión taoísta. Tienen un formato apaisado vertical. Se reproducen entonces las fotografías de Thatcher, de esos originales, y va mechando con distintos fragmentos del texto justamente de Wilhelm Baines, como no podía ser de otra manera para el mundo anglófono, lo que va acompañando entonces cada pintura. Fíjense, aquí tenemos entonces el 53, Chien. Aquí la pintura, siempre vamos a tener una página del texto, en la otra la pintura. La pintura realmente se aprecia más en el texto, ¿no? En el libro físico, pero fíjense qué linda que es la pintura, siempre con estas tonalidades. Tenemos el hexagrama, la pintura en sí misma, que intenta representar el sentido del hexagrama. Noten que aquí él comienza con una cita que, como pueden apreciar, no es el texto de origen, sino es el comentario de Virgen. ¿Mm? Miren, leemos un poquito. El signo se compone de Suen, madera, o sea, afuera, y Ken, adentro. Y esto es lo que él cita, fíjense, a tree in a mountain.
O sea, un árbol sobre la montaña se desarrolla lentamente conforme a un orden dado y en consecuencia se halla firmemente arraigado. Surge así la idea de la evolución que avanza paulatinamente, paso a paso. Bueno, eso es, ¿ven? No, no estás citando el texto directamente del Chouí, por ejemplo, sino el comentario de Virgen. Y lo singular es que siempre Thatcher va a ofrecer una descripción de acuerdo, ¿no? A la selección textual que hace y a la pintura para comentar justamente la pintura en cuestión, porque para Thatcher el I Ching representa la quinta esencia de la sabiduría china. Entonces él al versionar el texto de esta manera, tiene la intención de que cada recorte textual que él hace el texto de Virgen Ben, como lo cito, dice textualmente, se espera revele algunas de las profundidades simbólicas y metafísicas fundamentales de las pinturas. O sea, el texto resalte, ¿no? Esas profundidades de la pintura y profundidades también presentes en el propio I Ching, y sobre todo apunta a aquellos que no lo conocen. Interesante propuesta para el año 1976, ¿no les parece? Para un año después, para 1977, aparece publicado en francés este libro, Le Maître Yuan Huang, o sea, el Méthode pratique de divination chinois, per le I Ching, es decir, el método práctico de adivinación china por el I Ching, atribuido al maestro Yuan Huang. Es un texto que en realidad está preparado por Charles Canon, que a su vez el texto que él prepara se apoya, se ayuda en comentarios aclaratorios de dos monjes taoístas, dos discípulos del maestro Yuan Huang, Tao Che y Chu Hua, que ellos dicen que tomaron notas directamente de las enseñanzas orales reveladas por el maestro Yuan Huang. Es muy interesante porque el texto tiene este tono mistérico de iniciación, de enseñanza oral de un maestro taoísta a sus discípulos. En este sentido, esto es interesante porque se plantea en la introducción. Para los taoístas hay 7 lecturas posibles del I Ching. 7. La adivinatoria es una, pero no es precisamente la de mayor vuelo, todo lo contrario. Ellos mencionan que hay una lectura meditativa, una lectura simbólica, y fíjense cómo queda abierto el misterio, aparece así en el texto, y otras más. ¿Eh? O sea, conocemos 3 nosotros, aparentemente, la adivinatoria, la meditativa y la simbólica. ¿Cuáles serán esas otras 4? ¿Qué misterio? Bueno, el texto en particular presenta una lectura adivinatoria con orientación práctica que está preparada para un lector no oriental, como ellos mismos aclaran, y destaco que tiene un completísimo y muy sabroso estudio introductorio que destila todo un saber taoísta. A mí me encanta este estudio introductorio, trato de no hacer juicios de valor, ya saben, pero yo lo leo con mucho placer, este estudio, por cierto, introductorio o esta introducción. El texto está traducido al español, fue traducido al español. Primero en 1985 apareció por la editorial Kier con el mismo título y en 1993 la editorial también argentina Lidium lo edita sin la palabra práctica. Fíjense, el método de adivinación por el I Ching. Yo es el que tengo, la de Lidium, aquí se los muestro. Son libros que aprecio mucho, que quiero mucho, sinceramente. Es una versión, por supuesto, no es una traducción. Como pueden apreciar, en la introducción aparecen muchos elementos, aquí les muestro uno, esto de mencionar mudras, que no suele aparecer en los textos, como ven allí. Fíjense, miremos este en particular, el sello del despertar, ¿no? Y lo que dice, el sello del despertar, perdón, porque yo también veo muy chiquito en la pantalla, destinado a despertar las fuerzas del I Ching. O sea, es un mudra destinado a despertar la fuerza del I Ching. Este gesto sagrado consiste, para las dos manos, en replegar el mayor y el anular, bueno, después da la indicación. Pero fíjense la función, despertar entonces las fuerzas del I Ching, para que se vayan dando idea el contenido de esta introducción. Y el texto, particularmente la versión, que es eso, una versión, fíjense, tiene el título y un sentido general, el maestro desglosa un sentido general,
Y lo mismo pasa con las líneas. Desglosa el sentido. Fíjense, son cosas que conocemos, ¿no? El símbolo del hexagrama sagrado es el del ganso salvaje que migra y que observa un orden invariable cuando vuela en bandada. Pero más abajo da una suerte de indicaciones prácticas o morales, ¿no? Esto de el hombre inferior se fía del saber de los demás, de ahí las amonestaciones. Como es débil y blando, solo debe avanzar con gran precaución, poco a poco como un niño. Apresurarse y precipitar su marcha al principio sería una falta, etcétera. Entonces tiene este tono de transmisión oral o enseñanza oral. No está el texto. Se entiende que el maestro Yang Juan conoce el texto, por lo tanto lo glosa, lo comenta. ¿Mm? Al final hay un interesante glosario, breve pero interesante, de términos que suelen aparecer, o expresiones, esto, ¿no? Por ejemplo, conocemos atravesar el río, etcétera. Y me interesa esta, ¿no? La expresión china de da, o sea, la de virtud. Fíjense qué lindo como lo glosa justamente. Se refiere al mantenimiento de principios de comportamiento. No tiene el mismo significado que en Occidente. Para el taoísta presupone la aceptación de los acontecimientos que se deben vivir y el sometimiento a los hechos provocados por las fuerzas del universo, amoldándose a ellos a fin de no incurrir en conflicto con esas fuerzas. El objetivo principal de la virtud, en el sentido oriental, es realizar obras desprovistas de todo apetito o deseo que pudiera mancillarlas. Bueno, como verán, tiene este tono el texto, este sabor taoísta del que les hablaba. Volvemos o reintroducimos un autor que ustedes ya conocen, que es Thomas Cleary, lo habíamos visto en el episodio 3, ¿se acuerdan? Cuando vimos la nueva escuela. Thomas Cleary versiona el I Ching de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos este de Taoist I Ching, o sea, el I Ching taoísta. Qué título, qué fuerte, ¿no? Qué contundente. ¿Qué es esto del I Ching taoísta? No es ni más ni menos que, en realidad, la traducción de un comentario de un monje budista que vivió entre 1734 y 1821, nada más y nada menos que el monje budista Liu Yiming, uno de los mayores exponentes del Neidan o la alquimia interna taoísta, también llamado yoga chino. Ahí tiene una imagen, una pintura de Liu Yiming, ¿no? Con este halo, nosotros podríamos pensar iluminado, pero bueno, no. En términos taoístas sería otro el término, sería más un Renshen, o sea, una persona realizada, ¿eh? Entonces, este Chin taoísta es una traducción de Cleary de este comentario de este monje taoísta que a su vez estaba versionando el I Ching, ¿no? Se comprende, toma el texto del Chowi de base y lo versiona según los lineamientos del Neidan. Eh, Aquí lo... Culpen que no se ve bien. Quizás olvidé decir, bueno, el de Thatcher, el de las pinturas, no está traducido. Eh, Este tampoco va a estar traducido al español, pero Pablo está preparando una traducción. De hecho, está comentando los avances de esta traducción en distintos videos que pueden encontrar en su canal o en sus redes, si lo pueden seguir. Ahí tienen la información. Pero veamos el texto. Entonces, el texto es el Chowi, por supuesto, con su dictamen, ¿no? Que ya conocemos, el Hua Tzu. Y fíjense que la explicación siempre va en la línea entonces del Neidan taoísta. Un solo ejemplo, ¿no? Les doy, por ejemplo, uno entonces puede practicar el sendero para conseguir el elixir dorado. ¿No? ¿Se entiende? Esto es muy, muy, muy del Neidan, esta terminología. Entonces, cada dictamen, cada línea va a tener su comentario en este sentido. Cleary también va a traducir algo muy similar, un I Ching budista. En este caso es un comentario también del texto Chou, del monje budista Chi Shu O Yi, que es un poco anterior, ¿no? A Liu Yimin, de dinastía Ming, como pueden ver, como pueden apreciar. Y sucede algo similar. Ustedes tienen el texto Chou
comentado, versionado por este monje, ¿sí? Como viene ahí, Chi Shu O I, en términos budistas. Fíjense, por ejemplo, cómo comenta el dictamen, o en chino, ¿no? El Hua Tzu. En términos budistas, la esencia se realiza espontáneamente, ¿no? Recordamos el dictamen, ¿no? Proceso gradual es auspicioso para la boda de una mujer, es propicio ser casto, beneficia ser casto. Entonces, ¿cómo glosa Chi Shu O I? En términos budistas, la esencia se realiza espontáneamente. Luego utilizas esta comprensión para aclarar tu mente y hacerla fluida. ¿Mm? Bien budista. Los fenómenos no se eliminan todos de una vez, esto se hace a través de un proceso gradual, así como el procedimiento para el matrimonio también es gradual. ¿Mm? Entonces va a comentar la imagen y las líneas en esta tónica, con esta impronta. Aquí debería hacer un pequeño paréntesis para introducir o mencionar la introducción del budismo en China, porque estamos hablando de un monje budista, pero chino. ¿Mm? O sea, este traductor, ¿no? Que habíamos mencionado, Chi Shu O I, es budista, pero chino. El budismo ingresa en China a partir de la dinastía Han, fundada por Liu Pan, que lo tiene allí en pantalla. No sé si alguien recuerda cuáles son los años en los que gobierna la dinastía Han, lo habíamos visto en un episodio anterior, en un cuadro de dinastías. Yo podría, o ustedes podrían pausar el video y buscarlo, o si no, revelarlo. Es la más fácil de acordarse porque es entre el año 206 antes de la era común y el 220, son esos 400 años. Entonces, durante la dinastía Han, se introduce el budismo. Para esto nos tenemos que remontar al paranirvana, ¿no? El Buda no muere, no fallece. Sería muy irreverente de mi parte decir algo así como que el Buda murió o falleció. El Buda en todo caso dejó su cuerpo y dejó de existir físicamente, no más. La cuestión es que cuando el Buda deja de existir en términos físicos, lo que queda del Buda es el Buddha Dharma, es decir, la enseñanza del Buda. Y como siempre ocurre cada vez que un maestro deja de estar físicamente, hay diferencias entre sus seguidores más cercanos o sus discípulos, sus adeptos. En el caso del budismo no fue la excepción. Se divide en dos grandes ramas la enseñanza del Buda, la rama Hinayana, es decir, conocida como vehículo o camino menor, que es el camino de aquellos y aquellas que buscan liberarse personalmente del sufrimiento, pero solo a sí mismos. En cambio, el otro camino es el Mahayana o gran vehículo, que es el camino de todos aquellos y aquellas que buscan la iluminación, pero con el propósito de beneficiar a todos los seres sufrientes o existentes en general. El budismo entonces se va ramificando fuera de la India. Tenemos una ramificación en el Tíbet, llega una línea que es el Vajrayana, que está muy asociada con las enseñanzas esoteristas o ocultas, esto es con el Tantra. Una figura rutilante es el Yogi Milarepa, incluso hay una vida escrita en tibetano sobre el Yogi Milarepa que recomiendo leer. Y tenemos como grandes representantes del budismo Vajrayana a las figuras políticos, religiosas de los Dalai Lama. Como ustedes saben, es un tema un poco espinoso en términos políticos, así que no nos metamos en eso por ahora. A China llega la rama Mahayana del Buddha Dharma, lo que se va a conocer como Chan, es decir, Chan es una sinografía una sinologización, podemos decirlo así, del término sánscrito dhyana, uno de los pasos del Ashtanga Yoga de Patanjali, ¿no? Dhyana, la concentración. Entonces, llega esa rama del Chan de la mano de Bodhidharma, que al igual que el Buda era un príncipe de la India, que se convierte al budismo y
su maestro le da la misión de llevar más allá de la India el budismo, entonces es el que lo lleva a China durante la dinastía Han. Este budismo sigue su curso hacia el este y el Chan es lo que llega a Japón, la misma rama del Mahayana, que es una otra vez en fonética japonesa, Chan es Zen. Yo ahí les muestro o les pongo en pantalla solamente a uno de los tantos representantes del budismo Zen en Japón, que es muy ya idiosincrático, les diría, de la cosmovisión japonesa, que es Dogen, su maestro del siglo XIII, de una escuela específica de ser, no es la única, por supuesto, hay muchas más, pero para que tengamos en cuenta esto, las ramificaciones del budismo fuera de la India. Nos interesa entonces el caso de Bodhidharma y su llegada a China. En el caso de Bodhidharma, no sé si notan ya su manera de referirse, qué es lo que puede llegar a... Esto es el fundamento del germen de qué, ¿no? Leamos. Si utilizas tu mente para buscar al Buda, nunca podrás ver al Buda. Ya se va despuntando, ¿no? Esto del koan, del acertijo, de lo paradojal, que va a ser muy propio del Zen. Em, Al respecto, les recomiendo, si les interesa esta película estrenada en Hong Kong en 1994, Bodhidharma, justamente, que pone en escena la vida y las enseñanzas de Bodhidharma, justamente. Así que los invito, las invita que la vean. En todo caso, podemos comentarlas también o discutirlas en los comentarios. Por último, les muestro una distribución actual de corrientes budistas fuera de la India. Fíjense que tenemos tres colores en anaranjado, toda la rama vairayana, que es sobre todo la que prepondera en el Tíbet, en Nepal y en Mongolia, la rama hinayana o Theravada también, que es la que predomina en Birmania, en Laos, en Tailandia, en Camboya y en Sri Lanka, y todo lo que está en amarillo es la extensión del budismo Mahayana, buena parte de China, les diría, y Vietnam, y como no puede ser de otra manera, Corea y Japón. Una precisión más, en China el budismo se conoce como Zhongguo Fo Chiao, es decir, la escuela, la corriente de budismo chino. Zhongguo, recuerden, significa China, en realidad no eso, sino país del medio, territorio del medio, reino del medio, y Fo es el carácter, lo que tiene allí en negrita, que es lo más parecido a el término sánscrito Buddha. Es un término en sánscrito que proviene también del término está en Pali, que es la lengua en la que se expresaba el Buda histórico. Es un participio, entonces Buddha viene una raíz, Bod significa despertar, entonces el Buddha es el que ha despertado, el que está despierto, no precisamente porque se levantó a la mañana. Entendemos, ¿no? En qué sentido está despierto. Y como en China tenemos otra lengua, que no es flexiva, no es indoeuropea, es otra tipología, China se las arregla para designar de esta manera al Buda. Es decir, en China al Buda se lo conoce como Fuo, que en realidad tendríamos que agregar el carácter Ren y decir Ren Fuo, es decir, persona compasiva. En el pensamiento chino, cuando piensan en el Buda, piensan en una persona compasiva. No digo nada más, dejo que abierta la cuestión con todo lo evocativo o sugerente que puede ser. Y volvamos a Cleary, entonces, que habíamos este paréntesis, porque él justamente hace una traducción de este monje que habíamos visto, Chi Shu Yi, un comentario budista de Lichín. Eh, Lee también se va a hacer una suerte de versión confucianista. En este caso, publica en 1992 The Essential Confucius, que es, como él dice, el corazón de las enseñanzas de Li Qin, ordenadas según el I Ching. Está traducido al español en 1996 por Planeta Agostini, que es el que tengo aquí, como ven, este librito. En este caso es una traducción totalmente mm, literal, les diría, hasta en la portada se parece a su original en inglés. El texto es bastante sencillo, como pueden ver. Tienen el hexagrama, en este caso el 53, que estamos tomando como referencia, y va a tomar las dashyan, es decir, las imágenes, nada más. Y a las imágenes Cliri les
añade algunos fragmentos de lo que se conoce como analectas de Confucio. En este caso, al 53, solo tres, hay otros hexagramas que son muchas más. Al final va a haber unas notas donde él va a poner un poco en contexto, va a hacer un comentario de por qué pone en relación esta imagen con estos fragmentos de analectas. Permítanme una precisión más, yo sé que hoy hice bastante, pero es necesario hacerla. Analectas en realidad traduce el título de una obra atribuida al maestro Kong, o sea, Kong Tzu, a Confucio, que es Yuan Yu. Ese es el título, que en realidad deberíamos traducir como Consideraciones y Dichos, se entiende, del maestro Kong, ¿no? Eh, Como pueden apreciar, entonces aquí vemos la traducción, tenemos la imagen del 53, la buena persona vive sabiamente y mejora los hábitos. Traducción directa del chino de Cleary. Y después vienen las citas de analectas, ¿no? O de Yuan Yu, como habíamos visto. Por ejemplo, de acuerdo con esto, Cleary la vincula con el pasaje de Analecta 6:13. Confucio dijo a un estudiante: sé un hombre de conocimiento ejemplar, no un trivial pedante. Otra. Bueno, es típica estructura del chino literario clásico, ¿no? Kong Yue, o sea, Kong Yue, el maestro Kong dijo: no cultivar la virtud, no aprender, no ser capaz de aplicar justicia cuando llega el caso y no ser capaz de cambiar lo que no está bien, estas son mis preocupaciones. ¿Sí? Y hay otra cita más. Fíjense que se rescata el carácter, lo dice Cleary en la traducción, del carácter de sentencia moral, de aforismos, porque las Dayan, el ala, la tercera ala de Lichín, son aforismos, justamente, atribuidos a la escuela confuciana. Así que interesante versión de Cleary, por si les interesa indagarla. No voy a decir nada sobre estas versiones, simplemente las menciono. Cleary tiene dos versiones más. Una es The Tao of Organizations, o sea, un I Ching para la dinámica de grupos, que a su vez también de un erudito, toma el comentario un erudito chino, Chang Yi, donde es una versión para la toma estratégica de decisiones, tanto en el ámbito de los negocios, de la política, de lo social y de las organizaciones religiosas. Y otro texto fundamental, clave que hay que tener en cuenta al momento, yo diría para trabajar todo el sistema de Cleary, es este I Ching Mandalas, que como ven es un programa de estudio para el libro de los cambios. No es un texto de Cleary sobre el I Ching, sino que toma diferentes eh, programas de uso y de estudio de diferentes eruditos chinos a lo largo de los siglos, y Cleary los traduce y define este I Ching Mandalas con mandalas incluso. Bueno, simplemente los menciono. Les doy un ejemplo de un mandala relacionado con el I Ching. Ya tienen uno en imagen, por ejemplo. Aquí se ve uno claramente, ¿no? Con los hexagramas. Este es otro que no pertenece al texto de Cleary, pero para que se hagan perdón, para que se hagan una idea, este es otro, en donde, bueno, claramente tenemos una línea yin, una línea yang, y cómo se van combinando y dan origen a los demás, de acuerdo con el Wuxing o los cinco elementos, etcétera. ¿Sí? Ahora pasemos a alguien seguramente conocida por ustedes, que es Carol Anthony, que falleció en 2020. Ella proviene de la escritura creativa, es escritora, y en 1971 tiene una crisis medio económica, medio existencial, a partir de la cual empieza a utilizar la versión de Wilhelm Weinz. Y bueno, empieza a tomar muchas notas y muchas notas y muchas notas, y con esas notas ella termina armando un texto, una versión, que es esta guía de Li Qing, que publica en 1997, que rápidamente la editorial La Liebre de Marzo la traduce al español. Es un voluminoso ejemplar en donde ellas simplemente son sus notas, ¿sí? Sus notas comentando el dictamen o las líneas. La versión es bastante libre porque es eso, es una versión. Tiene un marcado tono New Age, es propio de la época, no es una crítica. Sus interpretaciones es cierto que están bastante occidentalizadas si uno tiene en cuenta el texto original chino y adolecen a veces un poco de psicologismo, más en la línea de la psicología transpersonal.
También tiene pinceladas de literatura de autoayuda, esta guía. Es una versión que la autora justamente la presenta como una guía para la interpretación de la obra clásica de Wilhelm. Eh, y es muy ponderada, es muy usada por aquellos y aquellas usuarios, usuarias, para quienes el texto de Wilhelm a veces resulta difícil o abstrusa su comprensión. Vamos al ejemplo. Entonces tenemos el 53, Chien. Fíjense que no aparece como tal dictamen, sino una suerte de paráfrasis de Anthony. Permite que el tiempo y el espacio sean los vehículos del progreso. El tiempo no es esencial, el tiempo es la esencia. Luego sus comentarios, sus notas. Leemos el primer párrafo como para que vean. El desarrollo nos habla de progresar en las situaciones difíciles que comprenden nuestro destino. El progreso paulatino es el medio por el cual una trayectoria desfavorable de sucesos causados por nuestras actitudes incorrectas puede ser cambiada o invertida. Es el medio por el cual todos, los pequeños y los grandes problemas de la vida pueden ser resueltos. Bueno, eso es largo, ¿eh? Son largos comentarios, largas notas, tanto para el dictamen como para las líneas. Hay un libro que puede complementar el estudio de Anthony, para quien le interese este tipo de abordaje, que es The Philosophy of I Ching, que está traducido al español también por la Liebre de Marzo, aquí lo tienen. El título es un poco engañoso porque no es un estudio teórico, metafísico, cosmológico, filosófico sobre I Ching. No, sino que es una suerte de reflexión o teorización de su propia manera de entender el I Ching, que tiene estas notas que les estaba comentando. La próxima versión, y ya para ir redondeando este capítulo o este episodio, es The Illustrated Book of Change de I Ching, publicado en 1997 por un autor chino, Li Yang, que además es profesor del Instituto Central de Bellas Artes de Beijing. Ni más ni menos, el libro básicamente consiste en un total de 450 dibujos hechos con tinta china, o sea, son blanco y negro los dibujos. El texto, no hay ningún tipo de comentario, no hay ningún tipo de interpretación. De hecho, van a ver que Li Yang no solo está siguiendo la edición estándar, es decir, la Kangxi, o la de Palacio 1716, sino también incorpora o tiene en cuenta la versión de Ma Wantuei, ¿se acuerdan que la habíamos visto? Y por si fuese poco, intenta ajustar el contenido del texto original chino. Él es chino, sabe chino, lee el original, entonces trata de ajustarlo y traducirlo a un chino más coloquial, un chino más moderno. Entonces, si lo leen, si ven las partes en chino, quizás van a ver que no es exactamente como es el texto en chino antiguo, ¿no? El libro tiene un prefacio breve, pero interesante, y al final aparecen unas notas explicativas, porque a veces en los dibujos aparecen en chino textos, textos que son sacados de algunas obras literarias chinas clásicas, siempre van a estar en chino, y acompañan entonces ilustraciones. La editorial es china. Es una editorial que justamente se compromete a publicar simultáneamente el libro en inglés, en francés, en alemán y en español, aparte de en chino, justamente para beneficiar el intercambio cultural entre China y Occidente, como ellos mismos enuncian. El texto está traducido al español. No está, la propia editorial no lo publica también en español, aquí lo tienen. Yo tengo la versión, tengo las dos en inglés y en español. Esta es la que está en inglés. Como pueden ver, bueno, el texto tiene los dibujos y no sé si se logrará ver, pero es un texto editado en Beijing. Como se pueden ver, eh, información editorial está en chino, ¿no? Una imagen de Liang. En fin, una interesante propuesta, una muy linda propuesta porque es exclusivamente gráfica. De hecho, aquí se los muestro. Esto es la versión en inglés. Ahí tienen entonces el 53, Chien. Tienen el dibujo, en este caso del dictamen, el texto chino del dictamen en el dibujo y abajo la traducción, en este caso al inglés de ese texto. Recuerden que a veces está coloquializado por el autor. Y puede ser la kanji, puede ser ma Wandei más coloquial. Bueno, da un texto muy sui generis, por cierto, el texto chino que él introduce. Esta es la línea uno y 2 para que vean qué lindo, ¿no? Los dibujos. Ya todos conocemos lo que pasa con
Bueno, habría que discutir si es una oca o un ganso, pero sabemos que es una ave acuática, en donde tenemos la línea uno, la línea 2 ilustrada, con sus Yao Tzu, o sea, bien en chino, y abajo, dependerá de la versión, puede estar la traducción al español, al francés, al alemán, al inglés. Es cierto que como lo hacen en China, a veces, por ejemplo, se nota en la traducción al español, hay algunos detalles de sintaxis que habría que corregir, pero es un libro muy lindo, por cierto, para tener, para consultar. Apela a la imaginación, a lo visual. Es otro abordaje. Y la última que menciono es este librito que ven ahí, I Ching, The Secret of the Hidden Eye, o sea, I Ching, el secreto del ojo oculto, del ojo escondido, publicado por New Holland Publications bajo la serie de Ancient Wisdom for the New Age. Es un libro de línea de New Age, por supuesto, se publica en 1998, lo publica Ali Wu, que también está relacionado con las artes. Em, Son apenas 64 páginas, es un textito muy breve, como pueden ver, muy pequeñito, brilla, si uno lo pone a la luz, brilla. No es que lo esté vendiendo, pero es lindo que brille también, como pueden ver. Eh, es un resumen de los principios básicos de I Ching. Obviamente una versión muy abreviada, totalmente versionada, una interpretación libre, muy escueta de cada cual. Y lo lindo también es que no solo tiene papel de ilustración, sino que el librito está muy, muy ilustrado con pinturas, grabados, fotografías procedentes de diferentes museos o galerías de arte de todo el mundo, no solo de China. Como les mostraba, la propia editorial también tiene una política de publicación a otras lenguas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la propia editorial lo publica en español, que es la que tiene allí. Fíjense cómo brilla cuando uno lo pone al sol o a la luz. No, y Chin, los secretos del oráculo chino. Aquí tienen un ejemplo del contenido interior del libro, a color, ¿no? Ilustrado. Esa hermosa pintura, fíjense, del Pacua, con una tortuga, tan asociada en sus orígenes oraculares o adivinatorios al sistema. Aquí tienen otro ejemplo de, bueno, una representación del esquema de alternancia yin-yang. Aquí tiene otra pintura, una pintura china muy linda, por cierto. Y noten cómo está versionado. 53, Chien, aparece en pinyin pero sin tonos. Simboliza el avance gradual, la victoria de la prudencia y no de la precipitación. No hay que ganar terreno de forma impulsiva, como si la situación estuviera totalmente controlada, porque no lo está. Totalmente versionado. Eso con respecto al dictamen, y las líneas son más escuetas. Hay una sección final que tiene que buscar. Fíjense, aquí están las del 53, ¿m? O sea, un 6 en el uno. Línea uno, la perseverancia es el camino del éxito. Línea 2, llegada a un lugar seguro. Línea 3, evitar la impetuosidad. Línea 4, avanzar con precaución. Línea 5, para ganar hay que esperar la ocasión propicia. Línea 6, usar la sabiduría acumulada de forma productiva. Muy escueto, muy breve, muy singular esta versión, como notarán. Concluyamos entonces haciendo un repaso, un raconto. Hemos visto entonces que una versión no es una traducción, sino que es un texto que está basado en una traducción preexistente y ordena de alguna manera el texto, lo versiona, lo interpreta, es decir, ofrece una hermenéutica de acuerdo a algunos principios, algunos parámetros bastante variados, como hemos visto, que pueden ser filosóficos, culturales, artísticos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, versiones como la de Murphy, que proviene de la religión, en este caso formal, la religión protestante, con su deriva, ¿no? De esto de esta iglesia carismática. Luego habíamos visto versiones provenientes de autores o autoras vinculados con las artes plásticas, como la de Thatcher, como la de Li Yan propiamente, como la de Ali Bu que acabamos de ver. Asimismo, tenemos versiones que parten de otro campo de sentido, como es el de la escritura creativa, como la de Anthony, con toda su impronta, ¿no? En su guía Chin, su versión. Luego teníamos versiones como la versión budista, de vida a un monje budista, o la taoísta,
de vida Liu y Ming, por ejemplo, que ya también están asociados, si quieren, al ámbito de lo religioso, pero más propio o de la espiritualidad en términos amplios, el budismo o el taoísmo versionando el texto. Y también, por ejemplo, la del maestro Yuan Huang, que es otro monje taoísta, en donde transmite sus enseñanzas orientales y se plasma en un texto versionado como el que hemos visto. Entonces, esto es lo que cubre nuestro sexto episodio, las versiones de Lichín hasta finales del siglo XX. En el episodio siguiente, es decir, el episodio 7, vamos a hacer el mismo recorrido, pero versiones de Lichín a partir del siglo XXI hasta nuestra contemporaneidad. Espero que les haya gustado, que haya pasado rápido el tiempo, que se hayan divertido, que haya sido útil. Si les gustó, pueden dejar un like. Por supuesto, son bienvenidos todos tipos de comentarios que serán respondidos. Y no me resta más que agradecerles, enviarles un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.